les doy la bienvenida a este nuevo Deployer Business Webinar, el primero del 2024, el primero de lo que van a ser muchos webinars más que vamos a estar preparando, y tenemos más cositas aún que van a ser un poquito sorpresa también, otro tipo de webinars pensados, tenemos muchas cosas pensadas para seguir compartiendo todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, investigamos, desarrollamos, todo al servicio de la comunidad y al servicio de generar valor en el negocio. El webinar de hoy es cómo desarrollar un modelo de scoring a partir de IA aplicada al crédito, y lo va a estar dando Darío Abadí, así que sin mucho más, Daro, todo tuyo. Bueno, buenísimo, Erno, gracias por la intro. Y bueno, no quería arrancar sin, primero que nada, darle las gracias a ustedes por asistir y por regalarnos esta horita de su tiempo para bueno, compartir este conocimiento, compartir experiencias y también siéntanse libres de hacer sus preguntas o compartir sus experiencias también, ¿sí? La idea de este webinar es contarles a grandes rasgos cómo se desarrolla un modelo de scoring aplicando inteligencia artificial, ¿sí? Eso es lo que queremos que se lleven de este encuentro. Así que bueno, un poco para presentarnos, para quienes no nos conocen, nosotros somos Deployer, somos una consultora de datos que nos especializamos justamente en aplicar Machine Learning al sector financiero, ¿sí? Dentro del sector financiero hay ciertas problemáticas que por ahí son comunes. Una de ellas es esto que vamos a ver hoy del crédito, del scoring crediticio. También hay otras como detección de fraude o análisis de tendencias en el sector económico o en los diferentes capitales. Pero también hemos detectado que cada cliente tiene una necesidad puntual y cada problema es único. Por eso es que nosotros nos especializamos en desarrollar soluciones a medida para cada cliente, ¿sí? Así que bueno, también tenemos lo que pueden ver acá son algunos de los casos de éxito que hemos tenido con empresas del sector financiero de Argentina, LATAM y también Estados Unidos. Esto también lo pueden visitar en nuestra página. Así que bueno, cualquier consulta que tengan, sepan que nos pueden contactar. Y también al final de este webinar hay un espacio de preguntas y respuestas. Así que también pueden aprovechar ese espacio para hacer consultas y compartir experiencias. ¿Sí? Así que bueno, más preámbulo, avanzo rápido porque hay mucho contenido para hoy. Así que vamos a ir a la agenda. ¿Qué es lo que queremos repasar hoy? Primero, vamos a hacer una introducción al scoring crediticio y a la inteligencia artificial, ¿sí? La idea de esta sección más que nada es hacer un repaso de qué es el crédito, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y también entender cómo está impactando hoy la inteligencia artificial, ¿sí? Después ya vamos a ir más al grano de cómo desarrollar un proyecto de scoring aplicando inteligencia artificial, ¿sí? Ahí vamos a ver paso a paso qué es lo que hace falta desde la planificación hasta la puesta productiva. Y después vamos a cerrar esta parte teórica con algunas consideraciones éticas y regulatorias, ¿sí? Que hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos. Y como les dije recién, al final vamos a dedicar un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Más o menos la charla está pensada para que dure 45 minutos y los últimos 15 minutos dedicarlo a preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más preámbulo, arrancamos. Breve historia del crédito. Me pareció piola arrancar con esta sección, un poco para descontracturar, porque ya vamos a entrar en la parte bien técnica y bien dura. Pero esto me pareció piola para entender cómo fue evolucionando el crédito, cómo está hoy en día y hacia dónde va a tender en un futuro, ¿sí? Allá por la Mesopotamia. No la Mesopotamia argentina, sino la región que está entre el río Tigris y el Éufrates. Me acuerdo de la clase de historia ahí de la escuela. Este fue un pueblo que se destacó por su aspecto comercial y ellos fueron una de las primeras civilizaciones que ya dejaron registro de crédito, ¿sí? Ellos prestaban plata más que nada para fines comerciales, ¿sí? Avanzamos un par de siglos adelante, tenemos la civilización griega que ya fue sofisticando un poco más el arte del crédito, también los romanos hicieron lo mismo y también el crédito se fue diversificando para otros aspectos, no solo el uso comercial o uso personal, sino, por ejemplo,
para llevar adelante obras de infraestructura, que por ejemplo algunas hasta el día de hoy las podemos apreciar, y también, por ejemplo, para financiar campañas militares, ¿sí? Todo lo que era la guerra también era financiada por el sector privado, ¿sí? Así que vemos cómo de a poco el crédito fue evolucionando y también se fue diversificando en cuanto a la aplicación. Vamos un par de siglos adelante, llegamos a la Edad Media. Aquí los protagonistas eran algunas ciudades italianas como Florencia, Venecia, ¿sí? Donde también eran grandes urbes dedicadas al comercio, donde de a poco también se fue sofisticando esta industria. Ahí, si recuerdan, aparecían los mecenas que también ofrecían dinero, cobraban intereses y financiaban ya no solo comercio, sino que también financiaban expediciones para abrir rutas comerciales, también se iban financiando campañas militares. Y acá les traigo, por ejemplo, un personaje, un genovés, que fue a pedir un crédito para realizar una expedición y la verdad que fue bastante exitoso y terminó cambiando la historia. No sé si se animan a adivinar quién fue este personaje que muestro acá en la imagen. Uno que tiene un club de fútbol. Puede ser uno en Santa Fe. Bueno, y el amigo Exacto, Cristóbal. Cristóbal Colón se acercó a los Reyes Católicos a pedir un crédito. Bueno, los Reyes Católicos le ofrecieron ese dinero. La historia siempre hace enfoque que fueron los Reyes Católicos, pero también hubo todo un sector de inversión privada que también colocaban dinero con la esperanza de recuperarlo con un interés. ¿Sí? Así que bueno, seguimos avanzando en la historia y ya llegamos a la Revolución Industrial. Aquí es donde se empieza a institucionalizar aún más el tema de los créditos. Ya en este momento de la historia no estaban tan enfocados en financiar expediciones comerciales o campañas militares, sino más bien estaba orientado a la producción, a desarrollar fábricas, a adquirir maquinaria. Y como les dije, ya se empezó a institucionalizar mucho más el mercado financiero. No solamente en cuanto al crédito, sino también a lo que era inversión de capitales, ¿sí? Empiezan a aparecer las primeras acciones, los bonos, bonos del tesoro, bonos del sector privado, ¿sí? Esta época fue un poco la parte más, se empieza a formalizar todo lo que es la industria financiera, ¿sí? Y bueno, siendo un poco adelante en la historia, ya llegamos a la edad moderna. Hoy por hoy ya estamos totalmente invadidos por el crédito, hay crédito por todos lados, y también se ha ido diversificando aún más. Como vimos en este breve recorrido, el crédito fue evolucionando y se fue especificando para diferentes sectores, para diferentes mercados. Como vimos, eran rutas comerciales, infraestructura, guerra, ¿sí? Hoy por hoy tenemos créditos, por ejemplo, para el sector productivo. Si uno quiere abrir un emprendimiento, hay un crédito pensado para eso. Tenemos créditos para el sector agrícola. Si uno quiere comprarse un tractor o comprar maquinaria, hay un crédito para eso. Hay créditos para comprarse una casa, hay créditos para comprarse un auto, y así podemos seguir. Hay créditos para motos, para electrodomésticos, etcétera, ¿sí? Así que estamos en una etapa de la historia donde se van abriendo constantemente nuevos mercados, y para cada mercado hay una oportunidad de crédito. Pero el desafío que tienen hoy las empresas financieras es poder personalizar ese producto de crédito para ese mercado en particular, ¿sí? Porque no es lo mismo un crédito para comprarse un auto que para comprarse un tractor. Probablemente la persona que vaya a comprarse un auto tiene la posibilidad de pagar todos los meses la cuota. Sin embargo, alguien que va a comprar un tractor probablemente tenga que esperar a la época de la cosecha para recuperar la inversión y empezar a devolver el crédito, ¿sí? Por ahí son dos ejemplos bastante claros, pero la idea es eso, que todo el tiempo se abren nuevos mercados y hoy la industria del crédito tiene el desafío de encontrar un producto para cada uno de esos mercados, ¿sí? Si algo se tiene que llevar de esta parte de la charla, es eso. Así que bueno, habiendo entendido un poco la historia del crédito, cómo evolucionó y hacia dónde va, veamos ahora cómo impacta la inteligencia artificial en todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo sería el proceso habitual para pedir un crédito?
Todo arranca con un individuo que se presenta a la entidad financiera con su carpetita, con sus papeles, con su documentación, y del otro lado del mostrador hay un analista crediticio o analista de riesgo que se encarga de revisar esa documentación, probablemente consulta con otras fuentes de datos, como puede ser un buró de crédito, por ejemplo, como Equifax, TransUnion, Experian, creo que esos son los tres principales. Y con esa información, básicamente toma la decisión de rechazar el crédito o aprobarlo. ¿Sí? A grandes rasgos, es eso. Ahora bien, ¿dónde interviene la inteligencia artificial en todo esto? ¿Dónde se imagina que interviene? En el momento de, sí, en la toma de decisiones. Exacto. También, divagando un poco, puedes leer toda la documentación para, o sea, tal vez si son muchos documentos para el campo, por ejemplo, lo metes con AI y haces que te haga, que te analice y te resuma los balances, no sé, estoy inventando ahora. Ujú. Está perfecto. De hecho, hasta te me adelantaste. Ah, Porque sí, perdón. es la idea. De hecho, efectivamente, como dijo Josefina, la inteligencia artificial se puede aplicar acá justamente para analizar los datos que vienen del usuario, o mejor dicho, del cliente, analizar datos que vienen de fuentes externas y hacer sus cálculos y tomar una decisión o una recomendación. ¿Le damos el crédito o no se lo damos? Como pueden ver acá, a simple vista parece que la máquina viene a reemplazar al humano, ¿sí? Donde acá antes había un analista, ahora tenemos una máquina, ¿sí? Un sistema. Lo cual, en algunos casos, es cierto, efectivamente ocurre así. Pero también hay otros casos donde la inteligencia artificial lo que hace es consultar estas fuentes de datos que mencionamos recién y después generar una recomendación que asiste al analista, ¿sí? Entonces, y es finalmente el analista quien toma la decisión. Entonces, como se puede ver acá, la inteligencia artificial no es que viene a reemplazar al analista, sino que viene a darle más capacidades. Le ahorra el tiempo de tener que estar revisando documentos, consultando bases de datos. Todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial y hasta puede emitir una recomendación y es finalmente el analista el que toma esta decisión. ¿Por qué nos pareció importante mostrar este caso? Porque hoy por hoy está en debate el impacto de la inteligencia artificial en los trabajos del futuro. ¿Sí? Hay toda una discusión sobre cómo la inteligencia artificial hoy viene a desplazar trabajos, a dejar gente afuera. Y la realidad es que en algunos casos va a ser así, es inevitable, pero en muchos otros no. Y nosotros, en nuestra experiencia en Deployer, por lo general solemos encontrar con este tipo de escenarios. ¿Sí? Donde la inteligencia artificial se aplica para empoderar al ser humano, para darle más capacidades y para permitirle que dedique su tiempo en otros aspectos. Como por ejemplo este analista, quizás se ahorra un montón de tiempo de analizar documentos y puede dedicar ese tiempo a mejorar la atención al cliente o trabajar en darle un producto más personalizado al cliente. ¿Sí? Así que es importante que sepan esto, que hay casos donde efectivamente va a reemplazar al analista y hay otros casos donde le va a dar más posibilidades. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a ver efectivamente cómo se construye esa cajita que vemos en el medio, ese cerebrito que se llama inteligencia artificial. Aprovecho también para tratar de a poquito ir dejando de lado el término marketinero y comercial de inteligencia artificial y vamos a pasar a un término un poquito más técnico, que se llama Machine Learning, o en español, aprendizaje automático. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque en lo que vamos a estar enfocándonos ahora son estos modelos de Machine Learning. Porque la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial es que inteligencia artificial es un término muy amplio. ¿Sí? O sea, la mayoría del software que conocemos y usamos forma parte del concepto de inteligencia artificial. Pero Machine Learning es algo mucho más específico. Y en términos simples,
son aquellos algoritmos, aquellos programas que se entrenan a partir de los datos, que consumen un montón de datos y aprenden a partir de esos datos y toman decisiones a partir de lo que aprendieron. ¿Sí? Son algoritmos que uno no les dice lo que tienen que hacer. Ellos solos aprenden a partir de los datos. Y en estos casos de scoring, lo que usamos son estos algoritmos, estos algoritmos van a analizar una gran cantidad de datos históricos de gente que tomó créditos, los pagó o no los pagó, van a aprender patrones y después ellos solos van a tomar decisiones. Y te van a decir, a esta persona conviene darle el crédito y a esta no. ¿Sí? Entonces, esos algoritmos nosotros los llamamos modelos de Machine Learning. Entonces, nosotros van a ver que yo ahora voy a hablar de modelos. ¿Sí? Así que bueno, a grandes rasgos, hemos dividido el proceso de crear un modelo de scoring en estos 5 pasos, que los vamos a ver ahora uno por uno. Bien, el primer paso es el relevamiento de las fuentes de datos disponibles. Como les dije recién, estos modelos necesitan datos, necesitan alimentarse de datos para aprender y después tomar decisiones. Lo cual es parecido a lo que haría un ser humano, ¿sí? De hecho, estos modelos se están volviendo populares justamente por eso, porque emulan el razonamiento y el proceso de aprendizaje de un ser humano. Entonces, ¿qué fuentes de datos deberíamos tener a disposición para entrenar uno de estos modelos? Tenemos informes del Buró de Créditos, que es lo que hablamos recién, el Equifax, Experian, etc. Puntuaciones de crédito. Muchos de estos burós, o incluso hay otras organizaciones, que se encargan de calcular un scoring, un numerito, que muchas veces es un gran predictor para ver si a una persona se le puede dar o no se le puede dar ese crédito. Verificación de ingresos y empleo, referencias bancarias y financieras, y también datos históricos de la empresa en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un banco y viene una persona a pedirme un crédito, y yo veo que esa persona ya lo había pedido antes y nunca lo devolvió, bueno, esa información es importante. Así que, y fíjense la similitud, o sea, una persona, un analista que quiera hacer la evaluación, la aprobación o no de un crédito, va a consumir estas fuentes. Entonces, nuestro algoritmo también lo tiene que hacer. Así que el primer paso para desarrollar un modelo va a ser relevar cuántas de estas fuentes están disponibles y cómo me conecto con estas fuentes. ¿Sí? Bien, ahora vamos a una parte un poco más técnica que es el análisis exploratorio de datos. Esta parte consiste básicamente en intentar entender los datos, ver qué cosas nos dicen los datos. Esto es previo a modelar, previo a trabajar con algoritmos, esto es simplemente un laburo de análisis. ¿Y qué es lo que esperamos encontrar en ese análisis? Primero, por ejemplo, ver correlación. Aquí no los voy a aburrir con cuestiones matemáticas. Básicamente la correlación quiere decir, o trata de ver, si hay dos o más variables de imagínense nuestra tabla con muchos datos, vamos a tener muchas columnas. Cada columna es una variable. Y lo que queremos ver es cuáles de esas variables se comportan parecido. ¿Por qué? Porque si hay muchas variables, imaginemos que hay dos variables que se comportan igual, una va para arriba, la otra también, una baja, la otra también baja. Si las dos se comportan igual, la verdad que no necesitamos las dos, necesitamos una sola para alimentar a nuestro modelo. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces uno piensa que a estos algoritmos de Machine Learning, si los entreno con más datos, van a ser más inteligentes. Y muchas veces no es así. Nosotros tenemos que tratar de darles solamente los datos que aportan información. ¿Sí? Entonces, la correlación, el análisis de correlación nos permite quitar un montón de variables que no añaden información a nuestro problema. ¿Sí? Después viene la concentración. La concentración es parecida. Esto, decimos que hay mucha concentración en una variable, o que una variable está altamente concentrada, cuando esa variable casi siempre tiene el mismo valor. Le doy un ejemplo concreto. Imaginemos que hay una variable, un campo de esta tabla, que dice que tiene dos valores posibles. True, de verdadero, false, de falso. ¿Sí? Y es true si una persona, o sea, gana más de $1.000.000 al año, una persona física. Les aseguro que el 99,999% de los casos, esa variable va a ser false.
porque no hay mucha gente que tenga ese ingreso. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de una variable que está altamente concentrada, porque casi siempre tiene el mismo valor. Y eso, para nuestro modelo de Machine Learning, es una variable que no le aporta mucho, no le aporta información. Entonces es conveniente quitarlo. Para verlo un poquito más gráfico, aquí abajo puse un plot que bueno, no se ve muy bien por el tamaño, pero hicimos un análisis de concentración de un dataset que tiene como más de 200 variables. Que de nuevo uno piensa, tengo una tabla con 200 columnas, 200 campos diferentes, pero la mayoría de esos campos no aportaban información, porque fíjense que el nivel de concentración es altísimo en la mayoría de las variables. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, terminamos quedándonos solamente con la mitad derecha, lo que está de la mitad para la derecha de las variables. El resto lo descartamos. ¿Sí? Después otro análisis es la importancia de variables, o en inglés, feature importance. Que lo que queremos ver acá es, de todas las variables que nos van quedando, ¿cuáles son las que realmente le aportan información al modelo de Machine Learning? Porque de nuevo, podemos tener variables que quizás no aportan información, pero no son útiles para el problema que queremos resolver. Por ejemplo, imaginemos que a la hora de sacar un crédito, los ingresos que yo tengo, las deudas que yo tengo y no sé, los bienes personales que tengo son datos importantes a la hora de sacar un crédito. Pero quizás si tengo o no tengo una mascota, no es importante para este problema en particular. Por ejemplo, puede que sí, pero bueno, para eso hace falta este tipo de análisis. Este análisis de importancia de variables nos va a decir qué variables son importantes para este problema y también cómo afectan. Por ejemplo, en este caso tenemos esta variable acá. Este gráfico nos dice que esa variable, mientras más positiva sea, más arriba va a tirar el scoring. ¿Sí? O esta que está acá abajo, que nos dice que es al revés. Mientras más positiva sea, por acá el rojo es, mientras más rojo es más positivo, mientras más positiva sea, más para abajo me tira el scoring. ¿Sí? Pensemos que la primera quizás puede ser el nivel de ingreso. Mientras más ingreso tengo, mejor score voy a tener. Y capaz que esta de acá abajo es la deuda. Mientras más deuda tengo, menos score voy a tener. ¿Sí? Entonces, uno muchas veces se sorprende de cómo este tipo de análisis te da a entender qué variables son importantes y cuáles no. Y muchas veces te sorprendes. Tipo, mira, no sabía que, nunca hubiese imaginado que para el modelo era importante tal cosa. ¿Sí? Y bueno, todo esto que les estoy mostrando hasta ahora, ¿para qué sirve? Para solamente quedarnos con las variables que a nosotros nos hacen falta. ¿Por qué? Porque si el modelo lo alimentamos con un montón de variables que no le dan información, vamos a hacer que el modelo sea menos performante. ¿Sí? Esto es muy importante porque acá fallan muchos a la hora de entrenar el modelo. Se cree que mientras más variables le doy, más inteligente va a ser y no es ese el caso. ¿Sí? Y bueno, y otra cosa que se desprende de este análisis también son insights de negocio. Por ejemplo, muchas veces a partir de estos análisis uno entiende cómo se comporta la población, cuáles son los sectores que, por ejemplo, para este problema, cuáles sectores tienen mejor scoring, cuáles sectores tienen menos scoring, ¿sí? Que eso muchas veces está bueno hacer ese ida y vuelta con la gente de negocio, porque la gente de negocio te puede validar que lo que estás haciendo es correcto, ¿sí? Y también pueden aprender cosas nuevas. Capaz que vos le decís, mira, fíjate el segmento de, no sé, mujeres entre 45 y 50 años que viven en tal ciudad, son personas que tienen muy buen score. Mientras que la gente del grupo etario, no sé, entre los 20 y los 30 en tal localidad, presentan menos score, por ejemplo. Y eso también les puede ayudar a ellos para mejorar los esfuerzos de venta, ¿sí? Así que bueno, todo esto que les acabo de contar es simplemente sentarse y analizar los datos, ¿sí? Nada más que eso. Bien, y ahora sí, ya entramos más en el área de ciencia de datos, donde nos ponemos justamente a desarrollar nuestro modelo. ¿Qué pasos hay que seguir? Primero, definición de la métrica de desarrollo. La métrica de desarrollo es la métrica que nos va a permitir a nosotros ver qué tan bueno es nuestro modelo, ¿sí?
Y es lo que nos va a servir a nosotros también para seguir después desarrollando, iterando y mejorando el modelo. En este caso, esta es una métrica que se llama ROC, ¿sí? Pero no es la única, hay otras. Y ahí depende de la astucia y la experiencia del data scientist de encontrar la métrica que mejor se ajusta al problema que queremos resolver. Después tenemos que elegir el modelo de Machine Learning. Aquí también hay diferentes modelos, es decir, diferentes algoritmos, y cada uno se especializa o es mejor para determinados tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, acá les mostré uno que es un problema de detección de anomalías. Esto es muy bueno para la detección de fraude, por ejemplo, fraude de transacciones, ¿sí? Y después tenemos problemas de clasificación. Por ejemplo, para el caso del scoring crediticio, este es un gran algoritmo para resolver este tipo de problemas en particular. Después viene lo que es la optimización de hiperparámetros, que esto es básicamente que una vez que tenemos nuestro modelo y lo hemos entrenado con los datos que vienen del punto anterior, la optimización de hiperparámetros es básicamente como terminar de ajustar las tuercas al modelo para llevar un poquito más adelante la performance. ¿Sí? Sería como el ajuste final que le hacemos a nuestro algoritmo. Y después finalmente vienen pruebas en desarrollo y pruebas en producción. Que acá, ojo, una aclaración. Pruebas en producción no quiere decir que esto sale a producción. Pruebas en producción quiere decir que uno compara los resultados versus los resultados que están en producción. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro modelo listo y hacemos que haga predicciones y comparamos esas predicciones con lo que haría un analista. ¿Sí? Eso se llama pruebas de producción. Un analista dijo, a este caso yo no le doy el crédito y el modelo debería dar una respuesta parecida. ¿Sí? Ahora, si cada vez que el analista dice que sí, el modelo dice que no, hay uno que está equivocado. Probablemente sea el modelo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer pruebas en producción antes de ponerlo en producción. ¿Sí? Así que bueno, esto acá es un repaso súper amplio de lo que es el proceso de desarrollo. Pero bueno, la idea es que se lleven ese conocimiento general y después cualquier cosa, si tienen dudas, nos las pueden hacer. Podemos repasar quizás algunas técnicas o algunos modelos o incluso algunas tecnologías, pero la idea de ahora es que se lleven ese pantallazo más teórico. ¿Sí? Así que bueno, una vez que ya tenemos nuestro modelo, nuestra cajita, nos queda llevarlo a producción, es decir, llevarlo a la cancha. Así que bueno, ¿qué hace falta para ello? Primero, tenemos que desarrollar pipelines de datos. ¿Qué significa esto? Esto básicamente son los procesos que se encargan de ir a buscar los datos que van a necesitar nuestro modelo. Recordemos que nuestro modelo se alimenta de datos. Entonces, para llevar esto a producción tiene que haber un proceso que constantemente vaya a buscar esos datos y se lo debe comer al modelo. ¿Sí? Esto se conoce como el laburo de ingeniería de datos. Después, tenemos que hacer un microservicio o una API. ¿Qué sería el microservicio? Lo que ocurre es que nuestro modelo, imaginemos que es una cajita negra, que se tiene que comunicar con otros sistemas, se tiene que comunicar con el mundo. Entonces, el microservicio lo que se encarga es de crear toda esa interfaz para que ese modelito se comunique con otros sistemas o con las personas que lo van a usar. ¿Sí? No es otra cosa que disponibilizar el modelo. Después tenemos todo un trabajo de integración con otros sistemas, porque este modelo no va a trabajar solo, sino que probablemente se conecte con un montón de otros sistemas dentro de la organización. Pueden ser bases de datos, puede ser una interfaz gráfica para que la use el analista, o puede ser el servicio por el cual la persona va a solicitar un crédito y en tiempo real el modelo le dice estás aprobado o no estás aprobado. ¿Sí? Y acá es donde todo este proceso, todo esto que les estoy contando es un desarrollo a medida. Por eso es que inicialmente cuando arrancamos la charla, les contamos que en Deployer hacemos desarrollos a medida. Porque toda esta integración no va a ser la misma para un banco que para una fintech, o mismo una fintech en Argentina, en Colombia o en Estados Unidos.
¿sí? Así que por eso es importante tener en cuenta todo lo que hace falta para que este modelo esté productivo, ¿sí? No solamente la etapa de ciencia que vimos recién, sino todos estos pasos que les estoy contando, que es todo un trabajo de ingeniería. Y bueno, después viene el despliegue, que el despliegue básicamente es como terminar de unir todas las piezas y ponerlo en producción. Primero esto se hace en un ambiente de pruebas o staging, que esto ya depende más del área de sistemas o de DevOps de cada organización. Es recomendable que tengan un área de staging, un sandbox, le dicen a veces. Y una vez que ahí se probó que está todo bien, recién ahí pasa a producción. ¿Sí? Así que fíjense todo el camino que hubo que recorrer desde que teníamos nuestro modelito que hizo nuestro data scientist, de ahí hasta que esto realmente entra a la cancha, por así decirlo, y empieza a generar predicciones que que la gente lo consume. ¿Sí? Bueno, voy a aprovechar para tomar un mate. Si alguno tiene alguna pregunta, es el momento. Bueno, seguimos entonces. Y finalmente, esta etapa, por último, pero no menos importante, la etapa de monitoreo y reentrenamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro modelo va a generar predicciones, pero la calidad de esas predicciones va decreciendo con el tiempo. ¿Sí? Esto es algo natural, no es que el modelo ande mal, pero es natural que con el tiempo se va desgastando. ¿Sí? Y es necesario que se reentrene con datos nuevos, con datos frescos. Y ahí va a subir de nuevo la performance. Acá les traje un grafiquito que es bastante explicativo. Es toda una área de estudio esta, ¿eh? El Model Decay. Básicamente, vean que en este gráfico tenemos, en este eje, sería la calidad de la predicción. En este caso usan una métrica que se llama F1, ¿sí? Y fíjense que a medida que pasa el tiempo, este es el eje temporal, la calidad de las predicciones va decayendo, va decayendo, va decayendo, hasta que pasa cierto umbral y acá se dispara un reentrenamiento. ¿Sí? Que es decir, al mismo modelo que teníamos, le doy de comer datos nuevos, lo reentreno con datos nuevos y esto me debería subir la performance de nuevo. A medida que pase el tiempo va a ir bajando, aquí se dispara otro entrenamiento y así sucesivamente. ¿Sí? Y este entrenamiento que se dispara puede ser automático o semiautomático. Automático es que uno monitorea la performance. Pasa por debajo de este nivel, ¡pum! Se dispara el reentrenamiento de forma automática. Y semiautomática es que es lo mismo, pero en vez de que se dispare automáticamente, se genera una alerta y el equipo técnico será el responsable de dispararlo o no. ¿Sí? Tenemos una pregunta, a ver. Milena. Sí, te escucho. De tu experiencia, más o menos como en un ciclo, cada cuánto toca hacer el tema de como la calibración de lo de las variables. Y la otra pregunta es, pues digamos que como la regulación indica que todas esas políticas, esos modelos se ha aprobado por el órgano de administración, llamen juntas, directivas u otras denominaciones, esa parte metodológica estaría dentro del alcance del servicio que ustedes ofrecen. Buenísimas tus preguntas, Milena. Y antes que nada, gracias porque me permitiste servirme otro mate. Así que, yendo a la primera pregunta sobre el tiempo que pasa entre cada reentrenamiento, eso depende mucho de cada economía. Por ejemplo, nosotros estamos en Argentina, somos reconocidos mundialmente por la inflación que tenemos. Así que, así que sí, acá pasa constantemente que por un lado tenemos la inflación, que hace que cambien todas las variables macro. Por ejemplo, capaz que hay una variable que era el salario mínimo, ¿sí? Y con la inflación que tenemos, por ahí ese valor de salario mínimo queda totalmente desactualizado. Si bien a nivel oficial se mantiene el número, pero en la práctica ese número es totalmente diferente a lo que ocurre en la realidad. Entonces, eso hace necesario que
que se ajusten las variables con más frecuencia, ¿sí? Y también tenemos el tema regulatorio, que no es menos importante, que por ahí también en Argentina pasa de la noche a la mañana, o sea, literalmente en la noche sacan una regulación y al otro día temprano el equipo técnico tiene que actualizar todos sus sistemas para adecuarse a esa regulación. Así que no sé si respondo a tu pregunta o no, pero depende mucho de cada ambiente, ¿sí? De cada economía. Esa es la primera pregunta. Ok, Y sí, respe- digamos sí. que a nivel de cómo opera por debajo las variables que suman, las variables que restan, esas metodologías que pues uno siempre lleva como al órgano de administración, se entrega, ¿sí? O de la forma como se calculan pues, las diferentes ponderaciones que genere, ¿no? Ujú. Eso que preguntaste está buenísimo. Mira, acá vuelvo a esta. Por ejemplo, cuando uno entrena un modelo, obtiene este resultado, ¿sí? Que esto es, ¿cuáles son las variables que fueron más importantes para tu modelo y cómo impactó cada una? Uno, uno lo que puede visualizar acá es justamente de las variables que uno conoce, cuáles fueron las más importantes y cuáles son las que prácticamente ni impactaron en el modelo. Y lo cual también está bueno observarlo porque te permite entender cómo funciona el modelo y más adelante vamos a ver toda la parte de ética y regulatoria. Ahí tiene impacto directo esto que les estoy mostrando, porque después esto te va a permitir a vos entender cómo está pensando el modelo y si está efectuando algún tipo de sesgo o discriminación, ¿sí? Pero sí, respondiendo puntualmente a tu pregunta, toda esa información está disponible cuando uno entrena el modelo. Y después me habías preguntado por todo el aspecto regulatorio. Eso también, o el compliance con cada organización o cada regulación, eso también es como que va a depender también de cada lugar y la regulación del lugar y también de las normas de compliance que tenga cada organización. Esto ya saliendo de lo teórico a nivel más de profesional, si nosotros para revisar todo esto, antes que nada tratamos de adecuarnos a la normativa que tenga cada empresa, ¿sí? Ya lo vamos a ver al final, pero también está toda la parte de seguridad y privacidad de los datos, que es no menor y hay que tener en cuenta también. Eh, Tenemos otras preguntas, ¿puede ser? Pareció que alguien levantó la mano. Bueno, se habrán confundido. Ahí está, sí, León. Sí. No había sido yo, pero yo sí tengo una duda, Darío. Y al momento de Sí. hacer esta calibración de los modelos, ¿habrá alguna herramienta para que no tenga que ser el equipo técnico, sino que aquí entre la inteligencia artificial, ya sea creando un algoritmo o alguna herramienta de inteligencia artificial que pueda hacer esta calibración eh, por sí sola? Ujú. Está buenísima tu pregunta, León. Sí, hoy hay algunas herramientas en el mercado que te permiten, bueno, por un lado, estos dos puntos que tenemos acá. Primero hace falta monitorear, ¿sí? Monitorear la performance del modelo. Hoy hay algunas herramientas open source que se pueden implementar que te permiten eso, observar qué tan bueno es tu modelo y no solo eso, sino también detectar si está cambiando los datos, o mejor dicho, la distribución de los datos versus la distribución de los datos con los que fue entrenado tu modelo, ¿sí? Porque a veces pasa que la realidad cambia, bueno, de hecho la realidad siempre cambia, pero bueno, eso impacta en los datos y ¿qué pasa? Tu modelo está recibiendo datos, pero fue entrenado con datos de otra realidad, por así decirlo. Entonces, estas herramientas te permiten detectar cómo están variando los datos y si es necesario hacer un reentrenamiento. Bueno, esto es como muy, muy estadístico, pero respondiendo a tu pregunta, sí, hoy existen estas herramientas. Hay algunas que son open source, otras son servicios que se contratan y también se puede hacer algo customizado a la necesidad de cada organización. Nosotros hemos hecho ambas cosas, o sea, desarrollar algo custom desde cero o aplicar una herramienta open source a un problema en particular. Y después, eso por un lado, y después por otro lado, teniendo esa herramienta de monitoreo,
Después lo que uno hace es disparar automáticamente el reentrenamiento. Que eso se puede hacer también, teniendo esa alerta de cuándo el modelo tiene que ser reentrenado. Es simplemente cuestión de configurar el pipeline de entrenamiento para que se dispare una vez que escucha esa alerta. ¿Respondí más o menos tu duda? Sí, Darío, muchas gracias. Buenísimo. A favor. Así que bueno, me vinieron bien las preguntas porque en el medio expliqué esta sección. Pero básicamente es eso. El modelo tiene una calidad que va a ir decayendo con el tiempo y hoy existen los mecanismos para detectar esa caída y disparar un reentrenamiento. ¿Sí? Todo esto puede hacerse de forma automática o a veces el negocio dice, mira, quiero tener control sobre este proceso, por las dudas no quiero que sea, no quiero que sea automático, quiero tener el control y bueno, se puede hacer semiautomático. ¿Sí? Bien, y bueno, con eso que les acabo de contar ya estamos en condiciones de, o mejor dicho, ya repasamos lo que hace falta para planificar, diseñar y poner en producción un modelo de scoring, ¿sí? Alimentado por inteligencia artificial. Repasemos brevemente lo que les acabo de contar. ¿Qué hace falta? Hace falta un relevamiento de la fuente de datos, es decir, con qué datos voy a alimentar mi modelo, análisis exploratorio de datos, es decir, ver qué datos voy a utilizar para alimentar a mi modelo y cuáles no suman información. Modelado y testing, básicamente empezar a probar con diferentes modelos de Machine Learning, elegir una métrica, evaluar ese modelo, ¿sí? Y, por último, la puesta productiva, que es básicamente una vez que ya tenemos nuestro modelo entrenado y ya lo ajustamos, ya le hicimos la optimización de hiperparámetros, lo llevamos a la cancha, lo llevamos a producción. ¿Cómo hacemos ese proceso? Bueno, con todo lo que les conté recién. Y finalmente, el monitoreo y reentrenamiento. Es decir, monitorear la calidad de esas predicciones de ese modelo que ya llega a producción, monitorear qué también están en las predicciones y cuando no están suficientemente bien, disparar el reentrenamiento automático para volver a subir esa calidad. ¿Sí? A grandes rasgos, esta historia que les acabo de contar es lo que hace falta para diseñar y llevar a producción un modelo. ¿Sí? Así que bueno, ya para ir cerrando, veamos cuáles son las consideraciones éticas y regulatorias. Eso algo ya lo fuimos charlando. Desde un punto de vista ético, lo que les comentaba recién, hay que tener cuidado con el tema del sesgo, porque a veces estos algoritmos pueden hacer discriminaciones injustas y por eso es importante, como preguntaban recién, entender cómo piensa o cómo razona ese modelo. ¿Sí? Va de la mano con el punto 2, que es transparencia y explicabilidad, que era lo que les contaba recién. Uno cuando entró en el modelo, casi que es una responsabilidad entender cómo piensa, cómo razona. El error está cuando uno cree que el modelo es una caja negra y que las predicciones que arroja son la verdad absoluta y uno las utiliza casi sin pensar o sin cuestionar lo que está haciendo. ¿Sí? Uno cuando hace un modelo tiene que ver cómo piensa, cómo razona, qué variables utiliza, cuáles descarta, ¿sí? Y muchas veces tratar de, como decimos nosotros, challengear al modelo, ¿sí? Tratar de desafiarlo, entender por qué razona así y ver si realmente coincide o no con lo que queremos lograr. ¿Sí? Y después, ya casi que entrando en la parte legal, el consentimiento. Siempre tenemos que contar con el consentimiento de las partes para utilizar los datos de entrenamiento, ¿sí? Esto también últimamente ha sido un tema de polémica por todos estos modelos de lenguaje, como ChatGPT y otros para generar imágenes, que hubo polémica porque identificaron que habían sido entrenados con ciertas imágenes y los autores de esas imágenes no habían dado el consentimiento. Bueno, por eso es ahora más importante que nunca contar con ese consentimiento para poder entrenar estos modelos, ¿sí? Y bueno, ya entrando en la parte regulatoria que ya nos habían consultado recién, hoy en Europa, por ejemplo, tenemos el ejemplo de GDPR, ¿sí? GDPR, Conjunto Normativo sobre Seguridad y Protección de Datos, y también tenemos estándares internacionales como el ISO/IEC 27001. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto?
Porque hay lugares a los cuales todavía no ha llegado la regulación. Como sabrán, siempre la regulación es mucho más lenta, se mueve mucho más lento de lo que se mueve el mercado. Entonces, hay lugares donde hasta el día de hoy no ha llegado la regulación, o la regulación existe, pero puede ser difusa, puede no ser 100% clara. Entonces, lo recomendable siempre es ajustarse a un estándar, incluso antes que llegue la regulación. Porque así, si uno adapta la operación o se adelanta a lo que va a ser la regulación, el día que esa regulación llegue, la operación ya va a estar lista, ¿sí? No vamos a tener que cambiar nada. Entonces, por más que no exista regulación o no exista normativa, está bueno no perder de vista estos estándares, ¿sí? Después tenemos toda la parte de anonimización, perdón, y pseudonimización, que es básicamente tratar de sacar cualquier dato que pueda vincular a la persona, ¿sí? Y a la hora de hacer estos modelos, todos los datos personales, la verdad que no influyen, por lo general. Así que si los podemos evitar, mejor. Y finalmente, derechos de los sujetos de datos. Que esto es básicamente que las entidades siempre pongan a disposición de la gente el derecho a la rectificación del dato, a la eliminación, también se conoce como derecho al olvido, y también la portabilidad de los datos. Es decir, que la gente tenga el poder de llevarse sus datos a otra institución si así lo desea. Así que bueno, estas son algunas de las consideraciones éticas y regulatorias que deberían tener en cuenta, no solamente para el desarrollo de este tipo de soluciones de inteligencia artificial, sino cualquier otro producto que esté basado en datos, ¿sí? Así que bueno, con esto hemos concluido la agenda, la parte teórica. Vimos una introducción al scoring crediticio, cómo impacta la inteligencia artificial, cómo se desarrolla un proyecto de scoring y finalmente algunas consideraciones éticas y regulatorias, ¿sí? Así que bueno, y ahora ya dejo un espacio para preguntas y respuestas y bueno, les agradezco a todos los que se quedaron y me aguantaron durante estos 47 minutos. Raúl Risco pregunta si se va a tener acceso a la grabación. Sí, sí, sí. Todos aquellos que se inscribieron en la página, después les va a llegar un mail con la grabación y esto va a estar en YouTube también. Así que de paso aprovechamos para invitarlos a que nos sigan en YouTube, que constantemente estamos subiendo el contenido ahí. Todo lo que hacemos, todos los webinars, van a quedar grabados ahí. Exacto. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Está Javier. Ahí está. Ahí se animó el primero, Javier. Hola Darío, ¿me Javier. escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Gracias, gracias. Darío, mira, de pronto desde tu experiencia, ¿sabes bajo qué metodología podríamos calcular un scoring? Entendiendo que de cierta manera voy a tener información, por ejemplo, tengo dos modelos entrenados independientes, ¿verdad? Y a la final quisieras generar como esa capa estandarizadora para generar un único scoring. No sé si de pronto en tu experiencia o en tus desarrollos han tenido este tipo de soluciones. Es decir, que al final necesito un solo scoring, pero entendiendo que por detrás voy a tener dos modelos independientes. Bien, está buena la pregunta. Lo primero que se me ocurre es hacer un A/B testing. Por ejemplo, si vos querés quedarte con el mejor de los dos modelos, por ahí se puede hacer un A/B testing o un ABC testing, donde A y B son los datos de tus modelos y el C son los datos de producción. Entonces incluso hasta puedes ver para atrás, hacer una predicción de datos históricos y ver para atrás cuál de los dos fue el mejor, por ejemplo. Ese puede ser un escenario. Otro escenario, como decís, capaz que puede ser evaluar la combinación de los dos. Y ahí de nuevo sería similar, sería tratar de, lo primero que se me ocurre es hacer una combinación lineal de los dos modelos y evaluar X cantidad de escenarios, X cantidad de combinaciones lineales y después correr esa predicción pero para atrás. Entonces ahí podés ver cuál fue la combinación que mejor resultado le dio al negocio. No sé si me expliqué bien, si no lo repasamos de nuevo. Pero básicamente sería eso.
Ujú. Perfecto. Existen otros conceptos también como lo que normalmente en la industria se conoce como método en cascada, en donde lo que tenemos es un modelo que se alimenta de otro modelo. Entonces, lo que podríamos hacer es tener ambos modelos como entrada de otro, que lo único que hace es, de alguna manera, decirnos por cuál optar, bajo qué condiciones, e incluso ponderar un poco cada uno de esos pesos de manera dinámica. Es decir, tener un modelo que engloba otro modelo. Pensemos que lo que a nosotros nos interesa es que el proceso de obtener un scoring se haga o se asista a partir de inteligencia artificial, pero no necesariamente es que la inteligencia artificial o el modelo de Machine Learning tiene que ser el proceso en sí mismo. El proceso puede contener a muchas otras cosas en el medio. Buenísima la aclaración, Raúl. Listo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí Raúl Risco pregunta, ¿qué herramientas usan para poder explotar la caja negra y entender el modelo? Bien, buenísima también la pregunta. Lo que les mostré recién era, por ejemplo, un método que se llama SHAP Values, que básicamente es un método predefinido, hay una librería para eso. ¿En qué consiste este método? Consiste en que vos entrenás un modelo en su versión más simple, ¿sí? Con los datos, y después, una vez entrenado el modelo, esta librería te permite obtener ese gráfico que les mostré, que, bueno, de hecho puedo volver para atrás y lo vemos. Sería este que se ve acá, ¿sí? Ven que acá dice Sharp Value. Esto básicamente es lo que te dice para cada variable cuál fue la que te las ordena y te dice, mira, de mayor a menor, las variables que mayor impacto tienen en tu modelo y también hacia dónde impacta en el resultado final. Por ejemplo, los que les contaba esta, mientras el color te da si va para arriba, si es positivo, o negativo esa variable. Entonces esta te dice, mira, esta puede ser el ingreso. Mira, la persona mientras más ingreso tiene, más rojo esto, impacta para la derecha, se impacta positivamente en el score, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis es el que vas a hacer para ir abriendo esta caja negra. Es el primero que se me viene a la mente. No sé si alguno de los chicos tiene otro, si les ocurre otro como para complementar. Bueno, también depende un poco del tipo de algoritmo, ¿no? Que también esa es la idea de la caja negra, ya de por sí es un tema súper interesante. La explicabilidad de los modelos es un tema, es una disciplina en sí misma, básicamente. Y de hecho, también hay ciertos tipos de algoritmos que en algunos países, en Ámsterdam, de hecho, y en algunos países de Europa, que hay ciertos algoritmos que no están permitidos utilizarse para el scoring crediticio porque no son explicables o porque justamente no tienen esa capacidad de poder decir fehacientemente por qué el modelo arrojó ese resultado. Pero eso también es un punto que también que vale, en algún momento a una charlita más también sería interesante, ¿no? Porque está bueno pensar eso, cómo tomamos partes que sí sirven de toda la amplia gama de algoritmos y cosas que hay para hacerlos en distintas verticales de negocio. Entonces, volviendo un poco al punto, en aquellos algoritmos que por ahí sí son más propios de esta disciplina, más tipo árboles y demás, ahí están los famosos feature importance, que todos estos gráficos que te cuenta Caro, digamos, son bien propios de eso. Es decir, bueno, a partir del el modelo, que en estos casos, de hecho, le decimos caja negra para decirlo de una forma un poco amistosa, pero justamente la gracia que tienen este tipo de modelos es que no son caja negra, o sea, son totalmente explicables, seguibles, digamos, y demás. En ese sentido, digamos, bueno, están estos gráficos que te cuentan acá, ¿no? Está el Sharp Value para entender las variables, el feature importance, etc. No sé si contestamos la pregunta, Raúl, cualquier cosa nos escribís de vuelta. Mientras tanto, Valentín Hipólito Merio pregunta, ¿en la Argentina ciertos rubros manejan ingresos en negro o no documentados? ¿En los modelos que desarrollaron hasta ahora, los contemplan? Es el gran desafío. Sí, Sí, se ese tiene es la data. bueno, es el desafío que tiene, creo que gran parte de las fintechs que están saliendo al mercado ahora, que es a nivel comercial, es tratar de cubrir un segmento de mercado que no está bancarizado, ¿sí?
o mejor dicho, que el sector bancario tradicional dejó afuera. Entonces, lo que pasa, todo este mercado, como bien dice ahí Valentín, no tiene documentación o no tiene historia crediticia. Entonces, ¿cómo haces en ese caso para generar este scoring? ¿Sí? Todo esto que le mostramos acá es hermoso, está divino, pero cuando tenés un dataset gigante con un montón de datos. Ahora, ¿cómo haces con una persona que no tiene datos? Entonces, eso es un gran desafío que mencionás. Y bueno, ahí también pasa por la creatividad de cada empresa o organización de tratar de buscar nuevas fuentes de datos alternativas. Eh, y bueno, y también ya siempre volvés a la parte más media legal o ética de que hay alguna fuente de datos que está bueno usarla y otras que no. Eh, pero sí, es un desafío la búsqueda de datos o fuentes de datos alternativas o no tradicionales para esos segmentos. Y también hay otro mercado que se está abriendo que es justamente la generación de estos datos. También hay un gran valor en generar datos para esta gente que no los tiene. ¿Sí? Porque, por ejemplo, había una institución financiera que estaba tomando la iniciativa de dar microcréditos con prácticamente nada de info, pero para ir construyendo ese historial crediticio, ¿sí? Como que el primer microcrédito es una apuesta, y bueno, si vos respondiste bien a ese crédito, a ese microcrédito, ya tengo historial tuyo y me da más confianza para después prestarte más, ¿sí? Esa puede ser una estrategia, por ejemplo, pero es arriesgada y también requiere mucho capital. Muy bueno esto que comparte Josefina, ¿eh? Dice, si quiere contarlo ella, genial, si no leo su mensaje, pero dice, nosotros en Wheels hacemos una evaluación a partir de los viajes que realizan conductores en Uber, Cabify o paquetes que envían. Eso, fuente alternativa, está buenísimo. Ahí Josefina vi que, mientras paso la moto, ahí vi que Josefina justo se desmuteó, así que... Sí, obvio. Nosotros estamos enfocados en la gig economy y movilidad. Lo que es gig viene de changa, freelancers, pero de movilidad. O sea, conductores de Uber, Cabify, Didi también acá en Argentina, Rappi, Pedido Ya o logística de última milla con Mercado Envíos, por ejemplo. Entonces evaluamos las diferentes riders, claro, sería Rappi, Pedido Ya. Evaluamos, por ejemplo, lo basamos en economía del comportamiento, vemos, por ejemplo, si siempre trabajan en los mismos horarios, cuánto tiempo pasa entre viaje y viaje, si siempre trabajan en los mismos días, hacemos promedios, desvío estándar de todo esto, así que obviamente también evaluamos las ganancias y después tenemos toda una aplicación de créditos que les vamos dando microcréditos a una semana para que carguen combustible, nafta. Después préstamos personales y nuestro objetivo siempre es que lleguen al auto propio, porque hoy la mayoría de estas personas, a pesar de que tengan buen comportamiento, no tienen auto propio y tienen que alquilar. Así que bueno, por eso estamos ahí. Yo tenía una duda, si puede ser. Tengo mi equipo yo soy founder de Wheels y tengo data scientist y todo, pero me divierte tanto la matemática y la estadística que decidí meterme en un máster de ciencia de datos y todavía estoy con Python, o sea que me falta, o sea, estoy arrancando Python introductorio y R, estoy súper poco lo que sé por ahora, pero ayer me estuve haciendo un modelo financiero y ya como tratando de meterme, ¿cómo arranco con este tema de créditos? Tipo, no sé si me pueden tirar así como una punta para yo poder arrancar a crear algo. Tengo una base de datos inmensa y no quiero meterme en lo que ya hicieron los chicos, sino que quiero arrancar desde cero. Así que eso. Súper interesante lo que contás. ¿En dónde estás haciendo la maestría? En San Andrés, UDESA. Ajá. Ah, mira, está bueno. No, justo sé que en ITBA hay una que es parecida, por eso capaz que va a ser esa. Cuando vos decís que te gustaría arrancar con crédito, ¿te referís a desarrollar el modelo o a nivel comercial, que tu empresa empiece a brindar este servicio? No, eso ya lo hacemos y tengo el equipo que lo está haciendo. Si no, yo quiero, como que ayer estuve tratando de analizar las tablas. Yo soy desarrolladora, entonces tengo como buen conocimiento de bases de datos y todo eso. Eh, Como que lo que quiero es, tipo, bueno, agarrar los datos y empezar a analizarlos. Y como no sé por dónde arrancar. Ujú.
Ah, está bueno. Bueno, el primer paso que hay que hacer, o sea, más allá de esto que quizás es más estadístico o técnico, siempre es importante responder preguntas de negocio. O sea, una vez que tengas los datos, antes de ponerte a analizar, antes de abrir el Jupyter Notebook, decir, a ver, ¿qué preguntas de negocio me gustaría responder? ¿O qué es lo que quiero entender de mis usuarios? Entonces, por ahí esas preguntas son las que te van a llevar a vos a naturalmente empezar a bucear en los datos y encontrar estos tipos de insights. Después vos irás viendo la forma más conveniente de visualizarlos o reportarlos o compartirlos, pero el corazón de todo esto, por más que la visualización esté bonita o no, el corazón es responder preguntas de negocio. O Bien, sea, de hecho, todo esto que estamos mostrando acá, toda esta presentación, la finalidad es responder una pregunta de negocio, que es a esta persona está en condiciones de enfrentar el crédito o no. ¿Sí? Así perfecto. que siempre hay que arrancar por ahí. Gracias. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ahí Valen agrega algo que es muy cierto, fundamental el expertise de negocio en estos casos, el conocimiento de dominio es un excelente primer filtro para lograr descartar variables. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que nosotros también hablamos muchísimo, o sea, en otras áreas en las cuales por ahí trabajamos, que nosotros, o sea, eso, como dice Rame, aplican todos los problemas. O sea, le voy a poner un ejemplo muy extremo, pero nosotros podemos hacer un modelo que puede predecir, no sé, la probabilidad de que te contagies COVID, pero si no tengo un médico, un epidemiólogo o un infectólogo en el equipo, soy un programador tirando código, pero no estoy resolviendo un problema. ¿Me explico? O sea, es más como conceptual, o sea, así que sí, tal cual, es así. Aprovecho eso también como para acompañar la pregunta que se había hecho antes en cuanto a performance del modelo y cuándo es que convenía hacer o cómo se tenía en cuenta, digamos, el proceso de la empresa como para sacar un nuevo modelo, cómo habilita un nuevo modelo, en donde hay que empezar a tener también eso en cuenta, en entender que el contexto en el cual uno tiene un modelo lo es todo básicamente, y por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos detectando que hay una caída de performance, hay que tener en cuenta de que si el modelo está decayendo de una cierta manera, contemplar que no va a ser tan sencillo como apretar un play y eso va a recuperar, digamos, la condición inicial del modelo, sino que vamos a tener que pasar por todo un proceso en donde vamos a tener que habilitar el nuevo modelo y recién una vez que tengamos esa habilitación, ahí se va a empezar a operacionalizar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos accionables que vienen acompañados siempre a la performance de un modelo. Ujú. De hecho, a modo anecdótico, por ejemplo, nos ha tocado hacer pericia sobre modelos existentes. Nos han dicho, mira, acá tenés este modelo que ya está productivo, está funcionando, y lo quieren mejorar, lo quieren robustecer. Y por ahí analizándolo empezás a ver, che, ¿y esta variable qué es? No, no sé. Y esta no, tampoco. Bueno, empezás a consultar porque, claro, por ahí es un modelo que fue pasando por diferentes equipos y siempre lo alimentaron con estos datos, entonces dijeron, che, funciona, no cambiamos nada, equipo que gana no se toca. Y una vez que entramos nosotros empezamos a ver, decir, che, ¿qué es cada variable? ¿Por qué se usa esta variable? ¿Por qué se descarta esta? Y ahí empezás a descubrir cosas que, por ejemplo, capaz que había una variable que era lo que decíamos recién, el salario mínimo. Y en el contexto en el que vivimos nosotros, eso se va actualizando. Entonces, si uno tiene el conocimiento de dominio, puede decir, che, esta variable hay que ajustarla. Sí, capaz que multiplicarla por algún indicador, por algún índice de inflación o lo que sea, y eso va a hacer que tu modelo dé mejores predicciones, porque está más ajustado a la realidad. ¿Sí? Y así, este es un ejemplo nomás, pero hay cientos. Por eso es importante, como bien decían los chicos, más allá del laburo del data scientist, está bueno laburar codo a codo con alguien de negocio que te pueda decir, mira, esto es así por esto, esto es así por esto, y bueno, y el laburo en conjunto va a hacer que el modelo tenga mejor calidad. Buenísimo. Eh, Pareciera que no hay más dudas, consultas o preguntas, así que si nadie más tiene algo para acotar,
podemos entonces ahora sí dar por cerrado este webinar. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado acá, por habernos brindado un poquito de su tiempo. Estamos a total disposición para lo que necesiten. Nos pueden escribir en todos los canales y medios habituales. Y estaremos viéndonos en nuestros próximos webinars. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias Gracias. por haberse sumado. Chao, gente. Gracias, Mati. Luego.